Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Carlos por las expectativas enormes que ha venido suscitando en la conferencia, y no tanto por mí, sino porque verdaderamente hablar de la Escuela de Salamanca pues es hablar de algo consistente y merece la pena. Como esto es una feria de libros, pues vamos a hablar de libros, claro. Aquí veis dos libros que ha editado este curso pasado el Centro Diego de Covarrubias, que tratan sobre la Escuela de Salamanca, aunque a mí el título que me gustaría destacar es Marjorie Gray Hutchinson y la Escuela de Salamanca. Ahora seguiremos hablando de ella, una mujer pues enormemente interesante y de unas cualidades humanas muy grandes. Carlos también la ha conocido. Buscad en internet alguno de los obituarios que escribió Carlos. Eran medio paisanos. Marjorie vivía en Málaga y está ahí enterrada en el cementerio inglés. Bueno, pues ahora veremos por qué hablar de Marjorie es hablar de la Escuela de Salamanca. Bueno, porque además su libro se llama así, la Escuela de Salamanca. De todas formas, pues antes de empezar, quería dar unas vueltas yo con estos Students for Liberty he tenido ya, con vosotros he tenido encuentros precisamente en Salamanca, hablando sobre la escuela austriaca, el liberalismo cristiano, y hemos discutido si eso que dice Jesús Huerta de Soto, Dios es libertario, pues eso merece matices y merece discusiones que además yo con Jesús, al que aprecio y admiro, pues también hemos discutido cariñosamente, ¿no? Y aquí en esta sede de la Universidad Francisco Marroquín que nos acoge, pues también es muy importante decir que ellos son una universidad de Guatemala y quiero recordar al rector, a Giancarlo Ibargüen, que montan una cosa que se llama sitio escolástico. Y mientras aquí en España seguimos desconociendo a aquellos autores, aquí en la entrada veréis una iconografía que sale Diego de Covarrubias, Juan de Mariana, porque efectivamente podemos considerarlos desde todos estos entornos como fundadores. Óscar ha hablado de Rothbard y Rothbard habla de la prehistoria de la escuela austriaca, fundadores de unos principios liberales que también ha señalado Carlos. Y claro, el Instituto Juan de Mariana, que también estamos por aquí. Justamente el año pasado, en esta misma feria liberal, estuve yo presentando los dos libros, que no me he fijado si están, de Juan de Mariana, que bueno, pues es Óscar ha leído o ha propuesto un catálogo de obras para leer, son menos, digamos, actuales, pero leer el Tratado de la Moneda de Bellón, que ha reeditado el Instituto, o el del Rey y la Institución Real, son precisamente dos libros claves de todo esto que estamos hablando, que es el control del Estado y el control de los políticos que Carlos nos explicaba, y también unas propuestas de economía que tienen que ver mucho con el control del Estado, y en este caso las denuncias de Juan de Mariana a manipular la moneda, como luego lo diré también brevemente, manipular la moneda como una forma mala de gestionar la inflación por parte del Estado, ¿no? Y un señor de hace 400 años se dio cuenta de que efectivamente darle a la máquina de hacer billetes, que en esa época era resellar las monedas, pues es una manera de generar inflación, y generar inflación es un impuesto injusto, decía Juan de Mariana, porque no está votado en Cortes, ¿no? Que es una cosa fascinante que estos autores decían hace tantísimos años. Y esa tradición de tener ese nombre de Juan de Mariana por parte del Instituto, que todos lo conocéis bien, es lo que llevó a crearse unos años ya, habiendo funcionado el Instituto, el Centro Diego de Covarrubias, que también tiene el nombre de un escolástico como Soan de Lugo, que es más reciente, con Miguel Lanso Bastos. Que yo recuerdo una conversación
de Gabriel Calzada con tu padre Vicente Boceta y un dominico chileno que entonces estudiaba en el máster de Jesús Huerta de Soto y que ahora está en el convento de San Esteban de Salamanca, que se llama Rodrigo Hidalgo, y que si vais allí, pues es un señor dominico que es austriaco, ¿no? Que es muy curioso. Yo solo he vivido, soy protagonista en el Café del Obispo, allí por la zona más o menos cercana a la sede del instituto. Y fue Gabriel el que hablaba con Vicente para decirle, a ver, dentro del espectro de los think tank liberales, que somos muchos, y además esto María Blanco también lo dice, y tribus, somos muchas tribus. Bueno, ¿por qué no hacer una tribu que a lo que busque es yo creo que la cosa más difícil, encontrar un entendimiento entre los cristianos y el liberalismo? Y ese es el germen del Centro Diego de Covarrubias, con esta colección que se llama Cristianismo y Economía de Mercado, que ya voy entrando en el libro, recordando pues eso, Lord Acton, que decía, ¿no?, qué difícil es que los liberales entiendan el cristianismo y qué difícil es a veces más que los cristianos entiendan el liberalismo, y fruto de eso ha surgido el gran Acton Institute, que conoceréis y que tiene los jóvenes, tiene ahí unas universidades de verano muy interesantes para ir. No sé si Students for Liberty estáis con algún tipo de contacto con ellos, pero en fin, es una faceta en ese también sentido, de ese buen entendimiento que también Óscar explicaba de la religión y las ideas liberales, ¿no?, que también Carlos, que ha publicado en esta colección varias cosas, tiene una venerable síntesis liberal que explica que ese entendimiento es perfectamente posible, ¿no? Que no es pecado, el liberalismo no es pecado, como también hay un libro de... Mira, ahora que voy a aprovechar y voy a hablar mejor de Carlos, ¿no?, con Rayo, que responde a otro libro que se llamó así, El liberalismo es pecado. Bueno, pues dentro de las actividades del Centro Diego de Covarrubias está editar libros. Lo hemos hecho en estos casos con un editorial. Tenemos uno más reciente de precisamente el fundador del Acton Institute, que es Father Sirico. También son libros recientes. Este estuvo en la Feria de Liberación de este año, Juan de Mariana. Y aquí yo vengo a hablar de estos dos que son recientes, nuestra reedición de School of Salamanca de Marjorie, y un folleto. El Centro Diego de Covarrubias tiene una colección de libros más gruesos y una colección de folletos cuadernos los llamamos, que se editan en papel, pero que estos están disponibles en la página web. Estos se pueden descargar. Y decía antes, pues porque es una mujer pues que ha tenido un papel muy importante en ese entendimiento de cómo la Escuela de Salamanca, que ahora todos lo conocen, pero bueno, ahora diré alguna cosa más, son esas raíces, o la Escuela de Salamanca se puede considerar, ella habla sobre todo de economía, como unas raíces de ese pensamiento liberal y austriaco, incluso liberal, ¿no? El liberalismo inglés anglosajón, que a veces pues algunos austriacos reniegan muy vivamente de Adam Smith, porque es verdad que Adam Smith se confundió sobre todo en el tema de la teoría del valor de los bienes, pero Adam Smith conocía, que luego lo comentaré brevemente, la tradición liberal, clásica, medieval, aristotélica, de la teoría del valor de los bienes, que hoy prácticamente explicamos con una teoría del precio que es aristotélica, ¿no? The School of Salamanca, que es el libro grande, es un libro que ella publicó en el año 52 y que tiene una historia, que parte de esa historia es la que aparece contada en el folletito.
Y es una historia que a mí me gusta repetir porque es una de estas, como decimos, leyendas urbanas, de decir, porque Hayek le dijo a Marjorie Gray Hutchinson que estudiase a los escolásticos españoles. Y eso no es verdad. Y no es verdad no porque yo lo diga, sino porque lo dijo Marjorie Gray Hutchinson, que ha estado, bueno, pues ha participado en, por ejemplo, en encuentros Mont Pelerin y ha tenido diversas actividades. Fue investida honoris causa por la Universidad Complutense en el año 93, y yo tuve la suerte de estar allí y conocerla, y a raíz, además de ese momento de conocimiento, de hecho yo empecé a trabajar una tesis sobre la Escuela de Salamanca, me estuve carteando con ella. Y estos libros tienen una cosa bonita y muy humana, que son cartas que hemos recibido Luis Perdices, que es el que prologa el de School of Salamanca, y yo de Marjorie. Y en esas cartas se explica esta cuestión, porque ella es una mujer, ya digo, muy interesante. Estudiaba en la London School of Economics, pero estudiaba algo así como literatura española, y sabía español, porque su padre tenía una granja, como había más en Málaga. En Málaga había una tradición de ingleses que se dedicaban a ese negocio farmer, ¿no? Y por eso hay un cementerio inglés en la ciudad de Málaga. Sabía español y quería hacer una tesis sobre algo relacionado con la economía española. Y fue a ver a Hayek, que entonces todavía estaba en la London School of Economics. Y dice que, pues, ¿qué español? Y no sabían ningún español. Y se levantaron a una enciclopedia y buscaron nombres de españoles. Y cuenta Marjorie que salió Jerónimo de Uztáriz y Bernardo de Ulloa, que no son unos escolásticos, son unos mercantilistas o ilustrados del siglo XVIII. Y de hecho, además, bastante proteccionistas y no especialmente liberales. Y ella pues estuvo ahí un poco investigando, y a partir de estos autores descubre a Campomanes, que más o menos también es contemporáneo, y Campomanes, en un librito, algo sobre la educación popular, habla de los escolásticos, y eso a Marjorie le atrae. Y a partir de ahí empieza a rastrear, y es ella la que le explica a Hayek que quiere hacer un libro sobre la Escuela de Salamanca. Lo que pasa es que Hayek en ese momento se marcha a Chicago y Marjorie se queda en Londres trabajando con un Sayers, otro economista famoso, y hace la tesis. Ella luego la hace en Oxford y con ese título de School of Salamanca. Bueno, pues esta historieta interesante sirve para, pues, perfilar a la persona y para, bueno, pues, hablar un poco más de esos contenidos. Quiero también señalar que este libro se publicó en inglés en el 52 y nosotros lo hemos reeditado en el año 23 y lo hemos traducido. Hubo una traducción anterior, que también se explica ahí porque hay que ser honestos con los copyrights, con una fundación de las cajas de ahorros, que es una cosa tristísima hablar de las cajas de ahorros en españolas, y es una de las cosas más lamentables, que habrá que estudiarlas y denunciar como una institución tan social y tan económicamente bien pensada se viene al suelo por culpa de los políticos, ¿no? Y bueno, pues tenían fundaciones que todos, o los menos jóvenes, conocemos bien, y una de esas fundaciones editó este libro, lo tradujo, pero al desaparecer, pues era un libro descatalogadísimo, ¿no? Y entonces el esfuerzo del Centro Diego de Covarrubias es poner en valor en fin, y acercar al público hispanohablante o hispanoleyente el The School of Salamanca. A nosotros bueno, pues también se explica ahí, nos interesa por una parte el Centro Diego de Covarrubias defiende esa economía de mercado, como estamos diciendo, pero también defiende que no es incompatible con el cristianismo, claro, y que menos incompatible que unos
doctores, teólogos del siglo XVI expliquen los fenómenos económicos con toda naturalidad y que no se asusten para hablar, por ejemplo, de la inflación como una ley económica, la inflación buena que ahora comentaré, o que defiendan pues eso, que los precios, la mejor forma que tienen de formarse es en un sistema de libertad, en una economía de mercado y en la que el Estado los controle poco, ¿no? Esa sería pues las dos principales atractivos que tiene desde nuestro punto de vista este libro de Marjorie. También, por si queréis escucharlo más despacio en las presentaciones, fue hace un año, ¿no? Me parece, cuando a comienzo del curso pasado lo presentamos en un panel que dirigía María Blanco, que estaban Carlos, Luis Perdices y Pedro Rodríguez Brown. Pedro Schwarz, Carlos Rodríguez Brown y Luis Perdices, ¿no? Está grabado. Luis también ha hecho una entrevista en Value School, que también es muy interesante para escucharla, ¿no? Todos los que vivís de los blogs. ¿Y cuáles son los dos contenidos que me parecen más relevantes de Marjorie? Pues esto que decía de la teoría de los precios y la moneda y el dinero, la teoría del valor, que es, así como de una manera canónica, se considera que estos escolásticos son los fundadores o detectores de la teoría cuantitativa del dinero, ¿no? Que hay una relación entre el nivel de precios y la cantidad de moneda en circulación, y que es una relación que no es ni mala ni buena, es una ley económica. Y si hay mucho dinero en circulación, pues el valor del dinero baja respecto de los precios. ¿Y por qué se dieron cuenta de eso? Esto Marjorie lo explica, porque ella además lo vivió gracias a una persona a la que le pusieron en contacto a Marjorie Hayek o Sayers, que fue Hamilton, que fue otro norteamericano, que escribió que había una relación entre la cantidad de plata que llegaba a Sevilla y el índice de precios del trigo que había en Sevilla, y esto pues de una manera cuantitativa y así muy minuciosa fue haciendo una curva, y efectivamente cuando llegaba más plata a Sevilla los precios subían. Esto a los teólogos del siglo XVI les interesaba, porque los comerciantes del siglo XVI iban a deciros, oiga, es que esto lo he comprado a 5 y ahora me lo quieren comprar a 10, ¿qué está pasando? Estoy haciendo aquí una usura. Y estos señores les dijeron, no, esto es el mercado, los precios se forman con un buen entendimiento de compradores y vendedores, decían, si no hay dolo ni engaño, ¿no? Y eso es una inflación, diríamos, aséptica, distinta de esa inflación mala que Juan de Mariana denunciaba cuando el rey Felipe IV Felipe III quería resellar las monedas de 2 reales de 1 real, poniendo un sello que valía 2, y claro, cuando tú ibas a comprar con una moneda que realmente valía 1, pero te decían que valía 2, los precios habían subido. Bueno, pues esta teoría cuantitativa del dinero, y que la persona a la que Marjorie destaca es Azpilicueta, una de las grandes aportaciones de la Escuela de Salamanca. Esto lleva también a hablar de una teoría del valor, que digo ahora brevemente, y esto lleva a hablar de esto del orden espontáneo. Luego Hayek, con el tiempo, descubrió a los escolásticos de Salamanca y habla de ellos muy bien en este sentido de estudiar qué cosas son resultado de la acción humana pero no del designio humano. Y una de las cosas, que esto es uno de los principios, diríamos, del orden espontáneo y del liberalismo. Y una de las, digamos, de los razonamientos que hace es la teoría de los precios de estos doctores de Salamanca, que son resultado de la acción humana, pero no del designio humano, contra todos los constructivismos que ya nos ha avisado Carlos, ¿no? Y digo que, claro, la teoría del
precio de los bienes va unida a una teoría del valor. El valor de los bienes, esa teoría subjetiva del valor de la escuela austriaca, que arranca de esa revolución marginalista de los de Menger, ¿no? Que nos decía también, habría en esa colección que nos ha dicho Óscar, hay que poner a Marjorie Bueno, pues esta es una viejísima tradición escolástica medieval y que la escuela de Salamanca la recoge, y que claro, la escuela austriaca, como decimos Rothbard, por supuesto la asume, que es en palabras latinas, pero que estaban inspiradas en Aristóteles, que el valor de los bienes depende de raritas, la cantidad, la abundancia o escasez, la oferta y la demanda, ¿no? Raritas, utilitas, efectivamente, una utilidad. Estos autores no descubrieron la utilidad marginal, pero sí reconocen que haya una utilidad. Y luego complacibilitas, que es ese elemento subjetivo. Y Diego de Covarrubias dice, bueno, pero si es que si un señor quiere pagar una barbaridad por un bien que vale poco, claro que puede hacerlo, ¿no? Porque subjetivamente a él le satisface ese precio y está dispuesto a pagarlo. Bueno, pues poner en valor y poner en descubierto estos aspectos son, creo que, las aportaciones más interesantes de la escuela de Salamanca, reconocidos por la escuela austriaca. Carlos nos ha puesto aquí un reto muy importante, que es respetar los horarios, y yo también, como buen discípulo suyo, voy a seguirlo. Podemos hablar de más cuestiones de teoría económica más específica o de cuestiones más cordiales y más generales de esta escuela de Salamanca, pero me detengo aquí, si os parece. Dime. Sí. Pues aunque ya lo has repasado, pero yo intento así como resumir. Si tuvieras que destacar 3 principios claros económicos que se sustraen de la escuela de Salamanca y de estos pensadores. Tenemos la teoría cuantitativa del dinero, la teoría subjetiva del valor, y ya el tercero me costaría más, porque podemos decir la defensa de la propiedad privada, que es algo muy importante y que estos autores tuvieron clarísimo, ¿no? Francisco de Vitoria, que ha salido también con Óscar, dijo que los indios son dueños de sus bienes, pero que hay que respetarlos, aunque sean infieles, y por lo tanto el rey no es dueño de los... Del mismo modo que Juan de Mariana decía que el rey no puede poner los impuestos porque el rey no es dueño de las propiedades de sus bienes, la propiedad privada. Benjamín. Voy a hacer una pequeña crítica. Es fenomenal, eso es muy bueno. Y esto lo he hablado muchas veces con Virginia, y yo sé que a Virginia le gusta un poco este punto de vista, ¿no? Que es, yo creo que, nos vas a hablar al principio, ¿no? La compatibilidad entre liberalismo y cristianismo. Sí. Me parece muy fácil hacer eso. O sea, lo que es complicado es hablar de la compatibilidad del liberalismo ¿Del liberalismo? Y catolicismo. Catolicismo. Porque el cristianismo al final, o sea, si tú amplías el sentido a cualquiera que se interprete o se autodefina como cristiano, pues, ahí pues cabe cualquier interpretación protestante marginal, entonces todo puede encajar en el preconcepto que tenga el protestante, ¿no? Pero el católico tiene marcada una doctrina social, muchas veces muy mal interpretada, estamos de acuerdo. Yo creo que ese es el verdadero reto que hay, ¿no? Es decir, tratar de convencer al católico que tiene unos preconceptos y unos mandatos determinados, de que realmente pues, la libertad de mercado, de la propiedad privada o que el poder absoluto es malo. Vale, te lo voy a discutir muy rápidamente. Estoy de acuerdo que efectivamente la dificultad es hacer comprender liberalismo a algunos católicos. Y que por razones históricas o porque la propia Iglesia le ha costado entender sus propios valores que defiende, ¿no? Pero y otras veces por obcecamiento pues no han sido capaces de entenderlo. Pero yo te voy a responder más provocadoramente. O sea, el verdadero catolicismo es
de un libertario que escandalizaría a muchos obispos. Algunos lo han entendido. Entonces, cuando Jesús Huerta de Soto dice, porque Dios es libertario, aunque es una provocación, como una butad, ¿no?, pero tiene un fundamento profundamente teológico, porque es que la comprensión de la libertad que tendría la teología católica frente a la protestante es de una riqueza. O sea, la libertad y la salvación y la gracia, que fue el problema de la Reforma, la postura católica sí que es libertaria, porque entonces sí que estamos en esa dificultad de entendernos con hermanos católicos que resulta que siguen pensando que el liberalismo es pecado. Bueno, pues yo, si queréis, termino, porque digo, ya que ha preguntado Virginia 3 ideas, pero fijaos que hay más, voy a añadir. Jesús Huerta de Soto tiene también toda una teoría sobre aportaciones escolásticas, barriendo para casa, sobre la teoría bancaria, sobre que realmente los escolásticos eran defensores de la teoría del 100% de los depósitos. Pobre Luis de Molina no llegó a pensarlo, pero es verdad que eran personas que sí que tienen una capacidad de mente para no entenderlo así, pero bueno, que pueden justificarlo, ¿no? O la de la preferencia temporal también. Bueno, la usura, por ejemplo, es un tema enormemente debatido en la Iglesia y que hasta el siglo X, esto a Juan Velarde le gustaba decirlo, tengo aquí las actas, yo se lo he escuchado, de un concilio de no sé dónde, de un sínodo de Oviedo que ponía la condena de la usura del siglo XVIII. Bueno, pues, pero sin embargo, estos escolásticos de Salamanca decían, ¿cómo no se va a poder prestar el dinero si...? Bueno, la usura, la fiscalidad, lo de los impuestos es un tema interesantísimo y que ya también lo hemos dicho, ¿no? La atención a la pobreza, teoría de los salarios o la propiedad privada con una... Claro, por ejemplo, ahí, y termino, ese debate sobre, pero ¿cuál es la restricción a la propiedad privada en casos de extrema necesidad? Algo que escandaliza mucho a los libertarios más libertarios. Pero claro, eso es la excepción excepcional de un derecho que tienen las personas en una situación de extrema necesidad y que parece que por un principio de conmiseración se debería defender en ese momento. Eso daría lugar también a más discusiones. Bueno, que muchas gracias por la atención.